Hola, ¿qué tal otra vez? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sistemas sensoriales. Vamos a hablar de tres de ellos, visión, tacto y gusto, y lo realizaremos a través de una experiencia sensorial. Usaremos como ejemplo esta rica fruta, la mandarina. Primero hablaremos de la visión. Vamos a ver qué es el sentido más importante, ya que el cerebro ocupa gran parte de su estructura para procesar los estímulos provenientes de la visión. La función principal de este sentido es recoger información visual a través de imágenes del exterior y ser llevadas al cerebro para ser interpretadas ahí. Vamos a hablar de los receptores de este sentido, de este sistema sensorial tan importante. Vamos a ver que tenemos a los fotorreceptores, que son aquellos que se encuentran en la retina, como podemos ver aquí. Ellos van a transformar la luz en impulso eléctrico. En esta retina vamos a encontrar dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Se llaman así por la forma, miren la forma de cómo ellos son, forma de cono, forma de bastón. Vamos a ver que los conos son las únicas células que se encuentran en la fóvea, que es un área de la retina, y nos permiten percibir los colores. ¿Sí? Son menos numerosos que los bastones, hay 6 millones aproximadamente. Por otro lado, los bastones están fuera de la fóvea y nos permiten ver cuando los niveles de iluminación son muy bajos. Nos permite ver ciertos niveles de luz y tonalidades. Hay 125 millones aproximadamente. Muy bien. Una vez que estos fotorreceptores, conos y bastones captan los estímulos, captan los estímulos, los van a convertir en impulsos nerviosos, ¿sí? Que van a ser trasladados por los axones de estos hacia las células bipolares. Las células bipolares reciben esta información y a su vez las pasan a las neuronas ganglionares, que podemos ver aquí que están de color morado. Esta información llega a los somas de estas neuronas, que luego son traspasados hacia los axones. Estos axones, la unión de los axones de estas neuronas ganglionares, van a formar el nervio óptico, ¿sí? Esto se va a dar en ambos lados, el lado derecho e izquierdo. Y algo interesante que va a suceder aquí es que esta información que va a ser transportada por el nervio óptico se va a decusar en el quiasma óptico, como podemos ver aquí. Se va a decusar parcialmente, no al 100%, de tal forma que ambos hemisferios reciben información de ambos ojos. Una vez que la información se decusa, luego pasa al tálamo, ¿sí? El tálamo recibe la información y la va a dirigir hacia el cerebro. Y vamos a ver que cuando hablamos del cerebro, al lugar donde va a llegar en primer lugar es a la corteza visual primaria, que la encontramos en la parte posterior. Y aquí los impulsos cerebrales se decodifican según sus características, según la forma, brillo, superficie, algún movimiento. Todo se va a decodificar de manera separada, de manera aislada. Luego, esta información de manera aislada pasa a la corteza visual secundaria, que lo que va a hacer es unir los componentes que ya se procesaron y va a formar una representación. Entonces, yo puedo decir que este es un objeto, ojo, todavía no sé que ese es un objeto, una representación. Es algo ovalado, brillante, de superficie lisa, de color naranja, amarillo, de tonalidad verde. Yo puedo determinar las características ahora de manera unificada, ¿no? Luego esta información pasa a la corteza de asociación y es ahí donde se interpreta la imagen formada en la corteza visual secundaria. Se va a interpretar esa representación. Y entonces ahora yo puedo decir, es una mandarina, es brillante, es lisa, es de color naranja y amarillo, la veo apetitosa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de otro sentido involucrado en esta experiencia sensorial y este es el tacto. Vamos a ver que está conformado por diferentes sentidos, no es solo uno, ya que por ello es que usa diferentes rutas nerviosas. Nos permite el tacto
percibir cualidades de los objetos que están a nuestro alrededor. Podemos sentir textura, presión, temperatura, dureza, etc. Vamos a ver que en el tacto tenemos 3 tipos de receptores: los interoceptores, propioceptores y los exteroceptores. Nos vamos a concentrar en este, que son los exteroceptores, quienes procesan la información del medio externo, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay 4 tipos de receptores que son exteroceptores, ¿sí? En nuestro caso, voy a tocar este objeto y mis corpúsculos de Meissner y discos de Merkel que se encuentran en mis deditos están cogiendo el estímulo, ¿ok? Y vamos a ver que una vez que han cogido ese estímulo, lo van a transformar en impulso eléctrico. Paso número 2, vamos a ver que este impulso viaja por las vías aferentes, es decir, aquellas vías que recogen la información del exterior y la llevan hacia el cerebro para ser procesadas. Vamos a ver qué se va a dar esto. Luego llega hacia los ganglios de los nervios espinales, luego pasa aquí a la médula espinal. De la médula espinal vamos a ver que esa información llega hacia el tálamo, donde se potencia la información. Y una vez que está en el tálamo, pasa al área somatoestésica primaria o la corteza somatosensorial primaria, que es ahí donde se va a poder asociar esas características de manera aislada, al igual que la visión, por ejemplo, la textura, la temperatura, se va a asociar de manera aislada. Vamos a ver que en la corteza somatosensorial primaria que tenemos aquí, se encuentra detrás de la cisura de Rolando, y es ahí donde tenemos una representación de un homúnculo somatosensorial que representa básicamente las fibras nerviosas que hay en nuestro cuerpo. Vemos que resaltan más la mano y la cara, es porque en nuestras manitos y en nuestra cara hay mucho más nervios que en otras estructuras de nuestro cuerpo. Muy bien, una vez que la información ha sido aquí recibida y captada de manera aislada, vamos a ver qué va a pasar luego a la corteza somatosensorial secundaria, donde se integran estas sensaciones que han sido interpretadas de manera aislada, y puedo decir, este objeto, todavía sigue siendo un objeto, tiene una textura suave, blanda, y su temperatura es fría, ya que salió del refrigerador. Luego, esta información pasa al área somatosensorial asociativa, donde se van a interpretar estos estímulos para darles un significado personal para el individuo, en este caso para mí, y voy a decir, es una mandarina, es una fruta suave, blanda, de cáscara lisa, y su temperatura es fría. Y de esta manera es como llega la información y se interpreta la información a través del tacto. Ahora vamos a ver el tercer sentido, que es el gusto. Vamos a ver que este sentido es el más robusto de todos porque transporta los 3 nervios en simultáneo. Si en caso uno se malogre, hay otro por ahí que lleva la información, pero sí o sí se da la información, se transporta. En ese sentido, puede advertirnos también el ingreso de alguna sustancia dañina al cuerpo, y su función principal es que nos permite identificar sabores en los alimentos. Vamos a ver que, tengo un poquito, vamos a ver que en nuestras lenguas tenemos unos corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos gustativos son de 5 tipos: dulce, salado, ácido, amargo o umami. Lo que van a hacer es convertir el estímulo en impulso nervioso. Estos nervios, y este impulso nervioso, va a ser llevado por 3 nervios, como podemos ver aquí: el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Estos 3 nervios llevan la información hasta el tracto solitario que vemos aquí de color rojo, que se encuentra en el tronco cerebral, ¿sí? Una vez que está ahí la información, llega también al tálamo, y del tálamo va hacia la corteza gustativa primaria o el área gustativa primaria, ¿sí? Y una vez que llegue ahí, bueno, vamos a saber que es importante recalcar, que esto está en el lóbulo parietal.
debajo del área somatosensorial que ya hablamos hace un rato en el tacto, ¿no? En esta área, los impulsos nerviosos que proceden de las papilas gustativas son interpretados como sabores. Yo puedo decir entonces, dulce y ácido, debe ser una mandarina. O un cítrico. Luego, algo que no está tan claro respecto a las investigaciones que se dan en ese sentido, es que no se sabe aún, está en discusión, la ubicación y la existencia de las áreas gustativas secundarias y las áreas asociativas. Como vimos en la visión y en el tacto, sí estaba claro, ¿no? Pero en este caso no. Bien, gracias por su atención. Tengan un lindo día.